Pablo Flores acredita más de 20 años de experiencia profesional en gerencia y gestión de empresas energéticas y de industria extractiva. Además, ha liderado proyectos en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, México y Ecuador. Con grado de cum laude, obtuvo el Master of Business Administration de la Universidad de Notre Dame en Francia, entre otros títulos. El gerente general de Petroecuador ha intervenido como negociador con comunidades en zonas de influencia de proyectos petroleros, habiéndose destacado las operaciones a su cargo por el cumplimiento riguroso de regulaciones ambientales y sociales. Es un defensor de la transparencia y la eficiencia en la gestión empresarial, tanto pública como privada. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Te felicito por esa experiencia que tú tienes, que has puesto al servicio de nuestro país. Por eso yo digo, siempre he dicho y seguiré diciendo, los funcionarios, los ministros, los gerentes de Petroecuador, de Petroamazonas, los viceministros de estos últimos 3 años han sido personas de primera clase, todos con títulos, todos con profesionalismo, todos del sector hidrocarburífero y todos del sector minero y del sector de gasífero, acuífero y todo eso. Por eso, Pablo, bienvenido en nuestra conferencia magistral. Te están escuchando miles de personas de 12 países, miles de personas a través de nuestra página del Zoom, que está colapsada, completamente llena, que están mirando por Facebook Live, pero eso es una gran satisfacción. Gracias, Pablo. Elizabeth, por favor. Pablo Flores es nuestro keynote speaker invitado en este momento. Por favor, Elizabeth. Hassan, buenos días. Un agradecimiento especial a ti, a toda tu organización, a Karina y Elizabeth, que están brindando este servicio para estar tantas personas enlazadas y por hacer posible este encuentro. Un gusto participar y compartir el panel con distinguidos colegas. Juan Carlos, un saludo especial. Felicitaciones por todo el material. Sin duda, Petroamazonas y el Gobierno Nacional han realizado un esfuerzo enorme con todas esas inversiones que tú también has destacado. Un cordial saludo también a mis buenos amigos Bernardo Traversari y Roque Bernardo Bustamante, a quienes conozco hace tanto tiempo. Un gusto estar con ustedes. Y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan en este enlace digital. Antes de compartir mi presentación, Hassan, si me permites, todos hemos afrontado, sin duda, momentos sumamente difíciles a lo largo de esta pandemia, que lleva ya casi 2 meses y medio. En el caso de Petroecuador, los desafíos han sido enormes. La empresa no ha dejado de trabajar un solo día y hemos afrontado casi de manera simultánea, casi de manera sincronizada, lamentablemente, una serie de situaciones de fuerza mayor, empezando con la rotura del oleoducto transecuatoriano y el poliducto en su tramo Xuxufindi-Quito, al igual que el oleoducto de crudos pesados. Todo esto derivado de un fenómeno muy severo de erosión regresiva que es realmente dramático, que afecta donde está la estación del Salado de Petroecuador, que es una de las estaciones del oleoducto. Fenómeno que continúa lamentablemente esta fecha porque esa erosión sigue latente y nosotros seguimos implementando medidas de mitigación de todo este riesgo. Estamos en este momento terminando una nueva variante de cerca de 400 metros para alejarnos del borde de esta quebrada que es tan peligrosa. Sufrimos también el daño sensible en uno de los compresores de una de las unidades de la refinería Esmeraldas, que es la unidad FCC, que es esta unidad muy importante de fraccionamiento catalítico fluidizado, que es la que nos permite traducir productos de bajo valor en productos de alto valor, como naftas de alto octanaje, diluyentes, etc. Y el desplome sin precedentes del precio del crudo, que nos ha afectado a todos. Y al igual que todos ustedes, los embates del COVID-19. El 4 de abril tuvimos que suspender las operaciones de la refinería de La Libertad para precautelar la salud y la vida de todos nuestros empleados. Como digo, todo esto que enumero de manera simultánea, sin previo aviso, y pues que nos afectó en tantos frentes. Pero creo que el desafío más grande es el que viene ahora,
porque reconocemos que Petroecuador, al igual que Petroamazonas, son eslabones fundamentales en esta cadena de valor de hidrocarburos. Y nos corresponde a nosotros cambiar de mentalidad, dejar la mentalidad de emergencia y enfocarnos en ser proactivos y desarrollar los distintos proyectos que tenemos en carpeta. Yo creo que eso es algo fundamental en este momento. Estamos en un punto de inflexión. Esperemos que estos nuevos protocolos de semaforización en los cantones den buen resultado y los motores de la economía vuelvan a encenderse, y eso será importante. Yo considero que Petroecuador es un catalizador fundamental para desarrollar la economía del Ecuador, para generar empleo y para sostener la economía dolarizada de nuestro país. Y en ese sentido, y yo quiero compartir con ustedes, al hablar de inversiones del sector hidrocarburífero podríamos pues pasar muchas horas. Yo lo que quisiera hacer con ustedes es compartir las oportunidades de inversión, focalizando el tiempo y la atención de ustedes en tres frentes. En el frente de refinación, particularmente con lo que se necesita recuperar en Refinería Esmeraldas, las oportunidades de inversión que están circunscritas al terminal marítimo de Monteverde, que es otro activo dentro del portafolio de Petroecuador que es sumamente importante, y finalmente las oportunidades en gas natural. Y todo esto con miras a proyectos de alto valor que permiten tener beneficios no necesariamente en el corto plazo, porque como ustedes bien conocen son inversiones que tardan, toman su tiempo y cuyo rédito principalmente lo vamos a poder capitalizar en el mediano y largo plazo, que creo que es lo responsable. No estamos buscando conquistas tempranas para tener réditos políticos en este gobierno, sino de manera responsable mirar hacia el futuro, y en ese sentido Petroecuador tiene trazado una línea de trabajo muy importante. Si me permiten, por favor, y me habilitan la posibilidad de compartir una presentación. Está habilitada, ingeniero Flores. Puede proceder, por favor. No sé si ahí tienen acceso a la presentación. Sí, ingeniero, podemos ver la presentación. Puede iniciar, por favor. Sí, Lisa, si me confirma, ahí la pueden ver ustedes. El audio está correcto. Podemos ver la diapositiva y también escucharle a usted. Proceda, por favor. Muy bien, muy amable. Muchas gracias. Bien, yo quisiera empezar un poco para quizás las nuevas generaciones que no tienen toda la historia entre Petroecuador y Petroamazonas y qué es lo que cuál es la responsabilidad, el giro de negocio de cada cual. En el caso de Petroecuador, nosotros tenemos a cargo toda la cadena de valor con excepción de las actividades de exploración y producción, que son las actividades inherentes al segmento de upstream, que son responsabilidad de Petroamazonas, empresa creada en el 2010 al amparo de la Ley de Empresas Públicas. Anteriormente, ustedes deben recordar el sistema de empresas filiales que tenía Petroecuador cuando funcionaba a manera de un gran holding, en donde teníamos a Petroproducción, en el área que manejaba las actividades de exploración y producción. En el año 2012, Petroamazonas se fusiona con Petroproducción y se trasladan en ese momento alrededor de 3.500 empleados de Petroecuador, y la producción que manejaba Petroproducción, que eran alrededor de 152 barriles. Hoy en día, Petroecuador tiene a su cargo todo lo inherente a la importación de derivados, el transporte del crudo, los procesos de refinación y el transporte de estos derivados a través de la Gerencia de Comercio Nacional y toda la comercialización de hidrocarburos a nivel internacional con la Gerencia de Comercio Exterior. Brevemente, la infraestructura operativa. Por el lado de transporte, el sistema de oleoducto transecuatoriano que cruza desde el punto oriental al punto occidental, un oleoducto de cerca de 500 kilómetros. El mes entrante, el oleoducto cumple 48 años de funcionamiento y ha transportado cerca de 5.200 millones de barriles. Tenemos más de 1.600 kilómetros en nuestro sistema de poliductos, 13 terminales, 2 depósitos. En el lado de comercio nacional existen más de 200 estaciones de servicio afiliadas, no son de propiedad de Petroecuador, llevan la bandera de Petroecuador, 58 estaciones de servicio propias, 6 depósitos de gas licuado de petróleo
y 12 depósitos para la provisión de combustible para pesca artesanal. Y en términos de refinación, las 3 refinerías que ustedes conocen, la más grande, la refinería de Esmeraldas, con una capacidad nominal de 110,000 barriles, La Libertad, que es la más antigua, data de 1940, con una capacidad de 45,000 barriles día, y Shushufindi, con 20,000 barriles de crudo por día. ¿Cuál es el movimiento económico que gira alrededor de Petroecuador? Enfocándonos en las cifras del año 2019, son alrededor de 12,000 millones de dólares, y eso, por supuesto, viene principalmente por la exportación de crudo, que fluctúa evidentemente constantemente por la volatilidad del precio. La venta interna de derivados, la exportación de derivados en menor medida, con el fuel oil 4 y fuel oil 6. El gasóleo, cuando tenemos parada la planta FCC, son 12,000 millones de dólares. Evidentemente, para el 2020 estas cifras van a bajar notablemente. El presupuesto pactó un precio de barril de 51,30 y, bueno, todos conocemos la situación tan dramática suscitada a partir del mes de febrero y especialmente en abril con la caída del WTI. Para entrar a explicar cuál es la motivación o cuál es el sustento para tener las inversiones que hemos anunciado, los proyectos que hemos definido en el área de refinación. Esta lámina es muy importante porque refleja cuál es la producción nacional actual de las refinerías que ustedes pueden ver en la línea roja, expresada en miles de barriles día en el Ecuador. Las barras verticales reflejan la demanda, segmentada entre lo que puede ser abastecido con la producción nacional y lo que debe ser importado. Solamente cubrimos alrededor del 40% de la demanda, el 60% restante debe ser importado. De aquí a 10 años, con un crecimiento proyectado de alrededor del 4%, registramos un déficit de más de 245,000 barriles día, que ustedes ven en el resumen en este recuadro. Esa brecha se hace cada vez más grande. Esa es la motivación para poder optimizar la infraestructura de refinación existente. Esta es la motivación para poder instalar un nuevo tren de alta conversión, porque el país apenas llega a tener una refinería de mediana conversión o baja conversión, diría yo, en el caso de la refinería Esmeraldas. Las otras unidades que tenemos, por ejemplo, en La Libertad, son apenas de destilación atmosférica. Y esto marca la pauta para trabajar mancomunadamente con el sector privado, porque Petroecuador no tiene los recursos para poder satisfacer esta demanda. Petroecuador no tiene autonomía financiera, como ustedes deben recordar, dependemos enteramente del Ministerio de Finanzas. Esas cifras que yo he compartido con ustedes es el movimiento que genera las actividades de Petroecuador, pero no significa que son recursos que permanecen en Petroecuador. Lo único que hacemos nosotros es recuperar costos y gastos, y ese es un enorme problema que enfrentamos. Puntualizando datos de la refinería Esmeraldas, está ubicada en la provincia del mismo nombre. La carga nominal de crudo es de 110,000 barriles. En este momento tenemos una carga de cerca de 70,000 barriles. Tenemos problemas en el FCC que voy a comentar en un momento, pero existen otras unidades que sí funcionan con normalidad, es decir, no existe un daño generalizado en la refinería Esmeraldas, ¿sí? Aquí en el recuadro ustedes ven una explicación del problema medular que tiene la refinería, y es que cerca del 40% de lo que produce es residuo. Las naftas que ven aquí son naftas en promedio, porque algunas naftas, son varias naftas las que se producen. Refinería Esmeraldas tiene un diseño en este momento para nominal teórico de 110,000 barriles, para procesar crudo de 23 a 27 grados API. Se alimenta actualmente con un crudo oriente de más o menos 24,6 grados API. El rendimiento del 63% está en productos limpios. El restante, fuel oil, asfaltos de azufre, como mencionaba en la lámina anterior. Tomando como fuente lo identificado por la empresa Tecnatom, que es una empresa que a su vez fue contratada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para inversiones estrictamente en los componentes de reparación y mantenimiento hay cerca de 172 millones de dólares identificados. Pero hace falta el mejoramiento de calidad de combustibles. Esto es algo extremadamente sensible y crítico que se necesita mejorar en la refinería Esmeraldas. Y ahí tomo como punto informativo un estudio que realizó la empresa francesa Axens en el año 2013, que identificó o cuantificó una inversión de más de 700 millones de dólares para el mejoramiento de la calidad de los combustibles.
Al querer mejorar la calidad, por supuesto, nos queremos referir a normas internacionales. La norma INEN, la 650, por ejemplo, que es la que tenemos en el Ecuador, es una norma que se ha quedado atrás. Señalan 650 partes por millón para el contenido de azufre en las gasolinas. Nosotros nos encontramos por debajo de ese valor, pero obviamente no es suficiente si queremos tener un estándar internacional. Lo propio para el diésel, que la norma señala 500 partes por millón. El objetivo es tener al menos o no más de 10 partes por millón. La planta de alta conversión, como señalaba, para el procesamiento de residuos de una manera más eficiente no sería menor a 1.300 millones. Esta cifra consolidada supera los 2.000 millones de dólares y por eso insisto en la necesidad de trabajar con el sector privado. ¿Cuál es el modelo de negocio que hemos identificado? Bueno, en una primera parte, Petroecuador, con el suministro de crudo, el suministro de insumos, pagaría una tarifa y aportaría también con el talento humano, con el sector privado, que sería la sociedad gestora, para operar, administrar, mejorar y realizar toda la inversión necesaria. No se trata de privatizar la refinería, no se trata de despedir a los empleados, como se ha dicho maliciosamente, se trata de trabajar con el sector privado y mantener el activo dentro del balance de Petroecuador, dentro del patrimonio de Petroecuador. El ministro ha sido muy claro y el discurso, si ustedes revisan a lo largo de estos meses, siempre ha sido el mismo. Buscamos con eso la entrega de derivados y la comercialización de derivados a nivel nacional, asimismo con el apoyo del sector privado. Ustedes ven aquí el esquema que tendríamos en una primera etapa, en donde el delegado, la empresa, asume la operación de la refinería, insisto, con el personal de Petroecuador, invierte en todo lo necesario para estudios, permisos, todo lo que es procura y abastecimiento. El objetivo es mantener la operación al 100%, evitar los paros emergentes. Cada día de paralización no programada de Petroecuador le cuesta al país $1.200.000. Es un verdadero desangre de recursos y por eso la necesidad de mejorar estos procesos. El Estado le pagaría una tarifa de refinación correspondiente a esta primera etapa que nunca podría superar el costo operativo actual de Petroecuador. Y aquí insisto, otro objetivo en el que estamos trabajando arduamente es en tener estados financieros debidamente certificados y auditados de manera independiente con un auditor de primer nivel. Para eso estamos migrando a normas NIFS, normas internacionales de información financiera. Para eso estamos valorando técnicamente los activos, justamente para poder entregar todo esto a un auditor que pueda tener firme responsabilidad y avalar las cifras de Petroecuador. En una segunda etapa, el objetivo es incrementar la calidad de los productos, reducir las emisiones, algo sumamente importante para Esmeraldas, incrementar la producción de derivados y en este punto el Estado pagaría una tarifa de refinación correspondiente a esta segunda etapa. Este es un resumen de lo que acabo de mencionar. Por supuesto, los aspectos legales es algo que estamos cuidando y Roque coincidirá conmigo que si esto no tiene el debido blindaje, pues será imposible atraer a la inversión privada. Estamos proyectando una inversión alrededor de 25 años y necesitamos tener cláusulas para resolución de controversias, de estabilidad jurídica y tributaria, sin las cuales no habrá un inversionista privado serio que quiera invertir en el país. Mientras tanto, no descuidamos el resto de proyectos que necesitamos implementar en las refinerías. En la medida en que el presupuesto de Petroecuador lo permita, tenemos muchos temas que debemos solucionar. Yo he mencionado en esta diapositiva rápidamente algunos. Los tanques de la refinería se encuentran en un estado muy precario. Hay 3 tanques que demandan una inversión de cerca de $70 millones. El sistema contra incendios de las 3 refinerías, no solamente Esmeraldas, La Libertad, Shushufindi, $72 millones. Hemos avanzado muchísimo con los estudios. Esto es algo fundamental para cualquier planta industrial de esta naturaleza. La construcción de sistemas de efluentes de Esmeraldas y La Libertad, los sistemas eléctricos que son tremendamente precarios en este momento, que generan una serie de inconvenientes, una serie de gastos de mantenimiento y un verdadero desembolso inesperado de recursos que siempre pues impacta negativamente en el presupuesto de Petroecuador. En definir a La Libertad debemos poner en operación nuevas islas de despacho, tenemos que rehabilitar también el muelle de la refinería. Todo esto demanda una inversión de más de $300 millones.
Quisiera pasar al segundo segmento, que es muy interesante y tiene que ver con el terminal marítimo de Monteverde. Esto es parte del portafolio de proyectos de la Gerencia de Transportes de Petroecuador. Metros, una plataforma de 40 por 50, una profundidad de 23 metros lo posiciona Monteverde como el terminal marítimo, el segundo terminal marítimo del mundo, después de Rotterdam en Naciones Unidas, perdón, en Holanda, por su profundidad. Y esto le da un enorme potencial. Monteverde definitivamente revela además una oportunidad geográfica, no solamente como punto estratégico dentro del país, sino también como una ventaja, provee ventajas competitivas para que se considere Monteverde como un centro de almacenamiento y de distribución hacia el Pacífico Sur, un hub regional para abastecer de combustibles. Está completamente subutilizado, ese es un problema. Hay una capacidad ociosa en el muelle, en la parte norte se lo utiliza apenas 9 días al mes, y la cara sur o lado sur del muelle no se lo utiliza, ¿sí? Lo estamos utilizando actualmente para la importación de GLP, para las mezclas de propano y de butano, eso funciona con normalidad, pero como indico, está subutilizado. ¿Cuál es la motivación para poder estructurar aquí un proyecto de inversión? Bueno, hay una demanda creciente, ustedes pueden ver aquí en el gráfico lado derecho, está la proyección de demanda proyectada desde este año 2020 al 2044, ¿sí? Nosotros vemos con mucho interés poder disminuir los costos de importación. Tenemos varios estudios justamente anclándonos en Monteverde. Generar seguridad en el abastecimiento de productos a la zona sur del país, porque únicamente esta demanda está satisfecha con lo que produce la refinería de La Libertad. Un poco de cifras que sustentan por qué hay una oportunidad regional, más allá del mercado ecuatoriano, por la posición estratégica, como indico. Hay un déficit muy importante proyectado hasta el año 2025, si consideramos, por ejemplo, a nuestros vecinos, a Perú y un poco más al sur, a Chile. Se proyecta un déficit de diésel de 190,000 barriles día y de 55,000 barriles día. Ellos son importadores netos y podríamos, por lo tanto, anclar a Monteverde como un punto de abastecimiento. En esta diapositiva podemos visualizar toda el área que es de propiedad de Petroecuador y que está disponible, es un área muy grande. En el círculo focalizamos las 2 esferas de propano, las 2 esferas de butano y las 3 esferas de GLP para la mezcla, para el producto mezclado, que funcionan perfectamente bien. Y pues tenemos todo el espacio disponible con los respectivos permisos, con los derechos de vía, todo perfectamente legalizado para que se la considere como zonas a las que se puede construir infraestructura adicional. Posibilidad de negocio, el esquema de negocio que nosotros vemos, la infraestructura de almacenamiento, considerando la demanda que acabo de indicar en la zona sur del país, que es de 500,000 barriles para naftas de alto octanaje, 500,000 barriles para diésel, 20,000 toneladas métricas de GLP en una primera etapa. En una segunda etapa puede crecer el abastecimiento a 1,200,000 barriles de NAO, naftas de alto octanaje, la misma cifra para diésel y 100,000 toneladas métricas de GLP. Para esto es necesario construir un poliducto que conecte a Monteverde con Pascuales y distintas facilidades en los terminales. Hay un análisis de la consultora americana Bain que señala que existe un ahorro de cerca de $2, $1.75, si cambiamos el esquema de importación de los buques Handymax a Panamax, ¿sí? Esto es algo muy importante también. Y, como mencionaba, la posibilidad de construir un hub regional en esta zona. Gas natural. Bueno, el gas natural, como ustedes conocen, tiene una serie de ventajas, ¿no? Es un sustituto que permite reducir el consumo de derivados de petróleo que son caros, que son contaminantes, especialmente si analizamos el fuel oil y el diésel. El gas natural es libre de azufre, de aromáticos, lo cual reduce los costos de mantenimiento de los equipos de las distintas plantas industriales. Y como ustedes conocen, el Ecuador ha desarrollado una política para maximizar el potencial hidroeléctrico del país.
y la capacidad de generación hidroeléctrica ha aumentado significativamente. Sin embargo, debido a los periodos de estiaje, se mantiene generación de energía térmica junto con las centrales hidroeléctricas, ¿sí? Entre todas las centrales térmicas, el gas natural representa actualmente solo una capacidad de generación de 500 megavatios, ¿sí? Que es básicamente Termogas Machala, pero hay, sin duda, esta situación debe y va a cambiar en el futuro. Para que la generación de energía sea más rentable y más amigable con el ambiente, hay que cambiar y fomentar el cambio a esta nueva fuente de energía en las centrales térmicas, ¿sí? Y el gas natural puede ser utilizado en estos procesos. Ustedes pueden ver aquí la situación actual en términos de la producción de gas natural, que tiene una curva descendente muy marcada. La franja que ustedes ven aquí en azul oscuro es la producción que, bueno, en realidad todo el suministro de gas natural proviene del campo Amistad, que es el bloque 6 de propiedad de Petroamazonas, el bloque 6 offshore que está localizado en la costa del Pacífico. La sección azul, como indico, todo este eje está expresado en millones de pie cúbico día. Nos evidencia cuál es el destino actual de esta poca y cada vez más pobre producción de gas natural. Alrededor de 6.5 millones de barriles, que es lo que vemos aquí en este recuadro, son entregados a Petroecuador para nuestra planta de licuefacción en Bajo Alto, en la provincia del Oro, en la ciudad de Machala. La franja celeste, esta pequeña franja celeste, es el consumo, representa el consumo de gas natural del propio campo Amistad en su operación de bombeo, de filtrado, de secado. La franja verde es el volumen disponible para entregar a SELEC, es la Corporación Eléctrica del Ecuador, que también es parte del Ministerio de Energía. Y no hay suficiente gas, y miren ustedes lo que va a suceder en los próximos 2 años. Prácticamente va a desaparecer el suministro de gas natural de este campo. Que yo conozca, no hay inversiones proyectadas. Juan Carlos nos podría comentar un poquito más, pero esta es una situación muy, muy compleja y es de enorme preocupación para Petroecuador, porque hay que tomar acciones ahora. Habría sido necesario tomar acciones años atrás, pero tenemos ahora la prioridad de atender este problema. Esta diapositiva focaliza la demanda de Termogas Machala. La demanda, como ustedes pueden ver, tiene distintos picos y caídas. Esto es debido a los periodos de estiaje, ¿sí? Aquí hemos considerado qué es lo que sucede con las 5 turbinas pequeñas TM2500, proyectando la incorporación de 3 turbinas más grandes, las 6FA, que todavía no están instaladas. Y pueden ver ustedes las distintas etapas en el crecimiento de la demanda. La demanda estaría entre 22 y 29 millones de pies cúbicos día, ¿sí? Es decir, aquí va a haber una demanda insatisfecha. Si consideramos, por ejemplo, las termoeléctricas, el resto de termoeléctricas que están en la provincia del Guayas y que podrían pasar a ser operadas con gas natural, ahí debemos sumar alrededor de 100 millones pie cúbico día adicionales a estos 79, que es lo que hemos proyectado, o son las cifras que tengo para Termogas Machala. Sin duda aquí hay una enorme oportunidad, hay una demanda insatisfecha y las proyecciones son cada vez más sensibles, digamos, en identificar esta brecha insatisfecha. ¿Qué pasa por el lado industrial? Esta es una proyección del sector industrial. Aquí vemos varias empresas que ustedes conocen que están dedicadas a la producción principalmente de cerámica, de vidrio. Personalmente considero que estas proyecciones pueden ser muy conservadoras inclusive, pero reiteran nuevamente una demanda insatisfecha y por lo tanto una oportunidad de inversión muy importante. Son empresas, se han reunido con nosotros, muchas de ellas están dispuestas a realizar las inversiones necesarias para dejar de consumir diésel, pero son inversiones que tienen que tener el debido justificativo. Si es que no podemos asegurar la provisión a mediano y largo plazo de gas natural, pues las distintas empresas de estas industrias no van a tener la motivación de realizar estas inversiones para convertir y que el componente energético de sus procesos operativos se anclen al gas y no al diésel. Y hay una verdadera oportunidad ahí porque nos han dicho que actualmente han perdido muchísima competitividad con Perú, por ejemplo, ni se diga con China, cuyos costos operativos justamente por el factor energético son mucho más beneficiosos en esos países. Petroecuador tiene la planta de licuefacción de gas que está operando. La planta tiene un sistema de almacenamiento que está subutilizado.
La planta fue diseñada para producir hasta 200 toneladas métricas día, pero actualmente produce entre 80 y 100, es decir, menos de la mitad. Es una planta completamente desaprovechada. Este activo de Petroecuador fue auditado técnicamente, asimismo, por el convenio que suscribimos con el PNUD, y la empresa que realizó la auditoría estimó que existiría al menos un costo de $19 millones para poder reparar la planta, que tiene un hundimiento que felizmente digamos, la magnitud del hundimiento se ha detenido. Es de alrededor de 1 milímetro cada mes lo que registramos con los reportes de geomática de los departamentos de Petroecuador, pero no tendría justificación reparar la planta si es que no vamos a tener gas natural para procesar. Este es un tema que es de enorme preocupación, y pues para poder realizar la inversión debemos justificar la oportunidad de negocio y de inversión en esta planta, o de correctivos en el gasto operativo de esta planta. Una gráfica secuencial del negocio ustedes pueden ver cómo está concebida la provisión, la recepción, el almacenamiento y finalmente el despacho de gas natural licuado. El punto de partida es un buque de provisión que se conectaría con un buque más pequeño que tendría facilidades de almacenamiento y regasificación. Este buque más pequeño se conecta a la plataforma del Campo Amistad, que tiene a su vez conectado el gasoducto de 72 kilómetros, 69 kilómetros de ese gasoducto están en agua y 3 están en tierra. Se dirige hasta la planta de filtrado y secado, donde están instalados los medidores, y de ahí finalmente se conecta con Petroecuador a nuestra planta de licuefacción, y finalmente lo que sucede en este momento para abastecer a Selec, un poco al consumo doméstico. Esto es más una iniciativa más social, porque son poblaciones marginales, muy pobres, que hay en la zona de Bajo Alto y que se alimentan o funcionan, sus viviendas funcionan, sus sistemas de alimentación con gas natural. Petroecuador está trabajando con Petroamazonas para avanzar en un convenio interinstitucional que permita utilizar el gasoducto, y esa sería una de las facilidades que podríamos brindar al sector privado. Es decir, que nosotros, casa adentro, entre las dos empresas, podamos trabajar juntos y tener este convenio listo, y el gasoducto pueda ser utilizado de mejor manera o con el sector privado. Aquí concluye este pequeño enfoque de las inversiones